A great many things have been said about Miss Tallulah Bankhead, but two things certainly can be said. One, that she is a superb actress, and two, that she is a personality that no one can ignore. Durante décadas, Tallulah Bankhead fue uno de los personajes más famosos del mundo del espectáculo. Sí, era actriz, pero sus actuaciones más memorables no se vieron nunca en un escenario ni en una película. Fue su modo de vida, desmedido y libertino, lo que la hizo famosa. Bebía, fumaba, era mal hablada y se acostaba con cualquiera. Resulta difícil de creer que Tallulah fuera también una auténtica aristócrata sureña, proveniente de una ilustre familia de Alabama. Sin embargo, Tallulah era cualquier cosa menos una dama recatada y gentil. En la aduana, el inspector de aduanas le preguntó, ¿tiene algo que declarar, señorita Bankhead? Ella dijo, bueno, son las pastillas y el chocolate de costumbre. Ellos se echaron a reír. Lo cierto es que llevaba pastillas y hachís. Ella decía, bueno, hay tres cosas que nunca he sabido hacer y son levantarme por la mañana, acostarme por la noche y ligar. Hubo una época en que todas las frases ingeniosas que se oían se las atribuían a Tallulah, a Dorothy Parker o a Benjamin Franklin. Hoy en Misterios y Escándalos conoceremos a una de las mujeres más destacadas y liberales de la historia del mundo del espectáculo. Se la identificaba inmediatamente. De hecho, podías referirte a ella solo por su nombre de pila, Tallulah. Claramente tenía cierta reputación y yo era consciente de ello. En cierto modo, eso me fascinaba. Soy A.J. Benza. Acompáñennos por la extravagante vida de Tallulah Bankhead. Si lo que buscan es escándalo, no se muevan porque Tallulah escribió el libro. Tallulah se ganó la reputación de chica mala siendo adulta, pero nadie dudó nunca de su pedigrí. Antes de pasar a capítulos más escandalosos de su historia, demos un rápido repaso al distinguido árbol genealógico de Tallulah y a su tristemente caótica infancia. Tallulah, que recibió el nombre de su abuela, nació en Huntsville, Alabama, en 1902. La actriz Helen Gallagher fue protagonista de la obra titulada Tallulah Tonight. Tallulah era refinada. Provenía de una familia muy importante. Su padre, su abuelo y su tío fueron congresistas y senadores. A pesar de sus prestigiosos ancestros, la infancia de Tallulah estuvo marcada por la tragedia. Brooke Ashley es la ahijada de Tallulah. La madre de Tallulah murió nada más nacer ella. De hecho, fue bautizada sobre el ataúd de su madre. De pequeña, Tallulah tenía fama de ser muy testaruda. De niña tenía mucho temperamento. En la escuela discutía con las monjas que la castigaban obligándola a llevar un uniforme negro. A Tallulah no le gustaba nada aquello. Algunos achacan la posterior fascinación de Tallulah por la desnudez a su estancia en la escuela católica. Las chicas tenían que bañarse con ropa, y aquello la hizo ser más consciente de que no había nada malo en la desnudez. La expulsaron del convento por quitarse la ropa y dar volteretas laterales sobre el altar. No puede decirse que los chicos se agolparan en los bancos para ver el espectáculo de Tallulah. De niña era increíblemente fea. Era gorda, espantosa y estaba llena de pecas y de espinillas. Pero cuando Tallulah llegó a la pubertad, todo cambió. Toda aquella gordura desapareció. Incluso se le notaban los huesos. A los 15 años, Tallulah ideó un plan para convertir su belleza en un billete a Alabama. Envió una fotografía a una revista cinematográfica que estaba buscando a una estrella. Cogió prestados un abrigo de piel y un sombrero. Se hizo una foto y la envió al concurso que prometía un viaje a Nueva York y una prueba cinematográfica. Y lo ganó. A los 16 años, con una asignación de su abuelo y una tía matrona en la ciudad, Tallulah partió rumbo a la Gran Manzana. Por circunstancias fortuitas, decidió que viviría en el Hotel Algonquin. Inmediatamente se vio inmersa en el grupo social de gente como Alfred Lund y Lynn Fontaine, Robert Bentley y todos los miembros importantes de la mesa redonda de Algonquin. En el Algonquin la gente se divertía con ella, porque era una chica encantadora y simpática, que estaba de acá para allá constantemente y siempre parecía entusiasmada. Con 21 años ya estaba aburrida de Nueva York. Durante una salida con su amiga la actriz Steele Winwood, Tallulah tomó una decisión. Tallulah estaba aburrida, cansada y un poco harta de Nueva York. Ella y Steele fueron a ver a una vidente llamada Evangeline Adams, que le dijo que su futuro sería estupendo, pero que flotaba sobre el agua. Tallulah pensó que se refería a Londres.
Llegó a Londres en enero de 1923. Los británicos se enamoraron inmediatamente de esta bella y atrevida norteamericana. Actuó en una serie de obras mediocres y de la noche a la mañana se convirtió casi en una estrella del rock. De alguna manera era comparable a la invasión de los Beatles en los 60. Era el mismo tipo de adoración fanática, sobre todo en las jóvenes londinenses de los años 20. Cientos de mujeres jóvenes de clase obrera, quizás con tendencias lesbianas, iban a verla. Le lanzaban mechones de pelo, imitaban todos sus movimientos, se daban las manos y coreaban: Tallulah, te queremos. El comportamiento de Tallulah fuera del escenario también llamaba mucho la atención. En Londres escandalizó a todo el mundo. Se compró una casa en Farm Street, que era una zona muy respetable en aquellos días. Allí celebraba fiestas que duraban toda la noche. Abría la puerta desnuda y se ponía desnuda delante de la ventana. Era muy, muy liberal. El comportamiento de Tallulah, obviamente, no consiguió que fuera invitada al Palacio de Buckingham para tomar el té. Sin embargo, adquirió fama internacional por su afición a las fiestas. En 1930, después de 7 años siendo el centro del teatro londinense, Tallulah volvió a los Estados Unidos para abrirse un hueco en el mundo del cine. Después de rodar unas cuantas películas mediocres con la Paramount, Tallulah fue traspasada a la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero su reputación de chica díscola la precedía. En Londres, Tallulah era conocida como una juerguista consumada. Louis B. Mayer dijo: he oído hablar de tu comportamiento en Londres y las atrocidades que has cometido. Aquí no puedes hacer nada de eso. A Tallulah no le gustó que le dijeran lo que tenía que hacer. Odiaba Hollywood, no le gustaba el control de ningún tipo, y los estudios en aquella época tenían un control absoluto. Se enfrentó a ellos. Ni siquiera Mayer intimidaba a la señorita Bankhead. Le dijo: de acuerdo, si no me dais el papel, iré a la prensa y les daré los nombres de 7 actrices con las que me he acostado. Así que al final del día el papel era suyo. Tallulah nunca se disculpó por su desenfrenado apetito sexual. Tanto si eran hombres como mujeres, Tallulah siempre estaba dispuesta a pasar un buen rato. Mi teoría es que la sexualidad es una continuación, y Tallulah era continua. Tallulah tuvo muchas aventuras. En su mayor parte no significaron más que un apretón de manos. No sé cuántos amantes tuvo. Dijo que dejó de contar después de Gary Cooper, y él hacía el número 500. También tenía la extraña costumbre de quitarse la ropa en cualquier lugar y cuando le apetecía, aunque no hubiera sexo de por medio. La primera vez que vi a Tallulah estaba desnuda. ¿Qué piensas de una persona que se quita la ropa y dice: libertad? ¿Por qué tengo que estar oprimida dentro de esto? Creo que tenía que sentirse libre, y lo conseguía de esa forma tan peculiar. No enseñaba solo un poco, enseñaba mucho. Era algo casi patológico. Una vez Estelle Wingward pasó junto a ella y Tallulah estaba como de costumbre tumbada sobre un piano cantando una canción. Estaba medio desnuda. Alguien le preguntó a Estelle: ¿por qué hace eso, Tallulah? Y contestó: no sé, con los vestidos tan bonitos que tiene. Después de pasar 2 años en Hollywood, Tallulah tiró la toalla. Por supuesto, era todo lo que llevaba puesto. Y con 31 años volvió a Nueva York. Tallulah pronto consiguió el papel de protagonista en una producción de Broadway de 1933 titulada Jezebel. Por desgracia, su promiscuidad se lo impidió antes de que se estrenara la obra. Bankhead ingresó en el hospital con una dolencia que no se reveló, algo con las siglas EV. Ingresó en el hospital y le extirparon la mayor parte de sus órganos reproductores. Cuando salió del hospital después de la operación, los periodistas estaban esperándola, por supuesto. Ella giró la cabeza desde la silla de ruedas y dijo: no quiero que nadie piense que esto ha sido una lección para mí. Después de tanto éxito en Londres, parecía que Tallulah no conseguía impulsar su carrera en América. Pero en 1936 una esperanza se dibujó en el horizonte, con un proyecto sobre una pequeña película de cine titulada Lo que el viento se llevó. Sabía que ella era Scarlett O'Hara y que el papel debería ser para ella. Además, tenía un buen número de fieles admiradores, sobre todo en el sur. Era una de las principales candidatas en lo que se llamó el Derby Escarlata. Tallulah aparecía en todas las columnas. De hecho, en cierta ocasión, Selznick había dicho, refiriéndose a ella y no a Vivian Leigh: tenemos a nuestra Escarlata. Al final, el papel de Escarlata fue para una joven belleza inglesa llamada Vivian Leigh. Tallulah quedó destrozada.
Durante años, Tallulah escandalizó al público con su insultante comportamiento. En 1936, su padre, el congresista William Brockman Bankhead, era nombrado portavoz del gobierno. Por respeto a su padre, Tallulah decidió que era un buen momento para limpiar su reputación. Después de todo, no estaría bien que la hija del portavoz del gobierno recorriese el Capitolio dando volteretas desnuda. De modo que Tallulah decidió tranquilizarse. Una noche, mientras asistía a una función de teatro, se fijó en su futuro marido. Había una escena en la obra en la que alguien encendía una vela y se incendió la cortina o algo así. John Emery apagó el fuego con las manos, así, sin importarle el dolor. Ella exclamó: «Ese es el hombre con el que me voy a casar». Una noche invitó a John a su casa. John me contó que lo siguiente que supo fue que estaba en un avión rumbo a Alabama para la boda. En agosto de 1937, con 35 años, Tallulah se convirtió en la señora de John Emery. ¿O fue John el que se convirtió en el señor de Tallulah Bankhead? Tallulah se casó con John Emery porque se parecía a Jack Barrymore. Pero esa no es razón suficiente para que un matrimonio funcione. Era un hombre muy dulce, pero totalmente eclipsado por Tallulah. Aparentemente, Tallulah buscaba algo más que un marido. Buscaba también un compañero de reparto. En ese aspecto no funcionó. La primera fue Antonio y Cleopatra. Tony Lang escribió la obra Tallulah Tonight. Hablando de desastres, ese fue uno bien grande. Actuaba con John Emery, su marido, y recibió una de las peores críticas de su vida, la señora Bankhead, reina del Nilo. Antonio y Cleopatra fue cancelada después de solo 5 representaciones y el matrimonio no duró mucho más. La pareja se separó pronto, pero no se divorciaron hasta 1941. Entonces John Emery fue libre para rehacer su vida. Se volvió a casar, venía a casa para jugar al ping-pong con nosotros cuando éramos niños. Parece que nunca se recuperó de su época con Tallulah. Siempre parecía que estaba un poco impresionado. Tallulah, libre de nuevo, conquistó Broadway con la obra de 1940, La Loba. Probablemente La Loba representó el punto culminante de la carrera de Tallulah. Estaba absolutamente brillante en la obra. Sabía que era un gran papel y era una gran oportunidad para ella. Estaba magnífica. Hizo más de 600 representaciones en Nueva York. Fueron de costa a costa y de vuelta. Otros 40.000 kilómetros. Tallulah nunca faltó a una función. Mientras estaban de gira, Tallulah recibió una trágica noticia. Su padre había muerto a los 66 años. Tallulah sufrió otro golpe cuando comenzó la producción de la versión cinematográfica de La Loba. Se anunció que Bette Davis iba a interpretar el papel de Tallulah en La Loba. Pero Tallulah resistió. Después de la muerte de su padre, decidió seguir con la tradición familiar e involucrarse más en la política. Siempre estuvo por delante de su época. Defendió causas que ahora aceptamos, pero que en su día fueron tremendamente impopulares. En los 50, Tallulah era conocida por tener opiniones firmes y a menudo controvertidas. Adoptó una postura muy pública contra McCarthy, cuando muy poca gente en el mundo tuvo el valor de hacerlo. James is vicious, and I said dirty is much too clean a word for him, I might add. Incluso compartió sus sentimientos anti-McCarthy con su ahijada. Quería hablarme del bien y el mal. Cogió la revista Time, que tenía una fotografía de McCarthy en la portada, una caja de alfileres, y empezó a explicarme en qué consistía el vudú. Me dijo, este hombre es muy, muy malo. Así que, cariño, ¿por qué no coges este alfiler y se lo clavas justo en el ojo? No murió inmediatamente, pero cuando lo hizo, sentí cierta responsabilidad por haberle matado. En los 50, Tallulah era un nombre conocido prácticamente en todo el mundo y casi respetable. Tenía una bien merecida fama de ser impredecible. Nunca sabías qué era lo siguiente que iba a decir o hacer para escandalizarte. Esta imagen le sirvió cuando a sus 48 años Tallulah intentó algo totalmente nuevo. Tallulah se convirtió en presentadora de radio en un programa titulado The Big Show. The Big Show era lo más importante que ha ocurrido en el mundo de la radio. Creo que demostraba hasta qué punto se podía confiar en la magia de la personalidad de Tallulah a la hora de presentar este programa. Su voz era todo un fenómeno. Todo el mundo reaccionaba ante ella. Cuando decía, hola, querido, era como si Jack Benny hiciera esto.
En 1952, Tallulah escribió su autobiografía. El libro se convirtió rápidamente en un bestseller. Lo que hizo por ella fue fijar la imagen de Tallulah. Una de ellas era la de indomable, otra la de reina del exceso. El fracaso, el alcohol, la vejez. Suena como si Tallulah hubiese encajado perfectamente en el papel de Blanche Dubois en la obra de Tennessee Williams, Un tranvía llamado Deseo. Pero cuando Tallulah interpretó el papel en Broadway en 1956, la experiencia resultó ser un desastre. Fue una tragedia muy dolorosa en la vida de Tallulah porque en ese momento necesitaba un éxito, por ella, por su carrera y por su autoestima. Estoy seguro de que fue una experiencia humillante para ella. Y no creo que fuera una elección muy inteligente. Debería haber sabido cuál era su imagen. A veces se subía al escenario y el público empezaba a gritar Tallulah, Tallulah. Eso está muy bien si vas a coger el micrófono y cantar Over the Rainbow, pero no está bien si vas a representar una obra seria. La obra fue cancelada. Tallulah tenía 54 años y se dio cuenta de que no podía escapar a su imagen. A partir de ese momento, Tallulah solo interpretó a Tallulah. Apareció con frecuencia como artista invitada en televisión. Aportó una dosis extra de elegancia y de glamour. Si había algo gracioso en el guión y Tallulah decía la frase, a todos nos parecía gracioso. Por desgracia, la salud de Tallulah empezó a deteriorarse. Fueron muchos años bebiendo y fumando. Cuando alguien decía, ¿no eres Tallulah Bankhead?, ella respondía con frases como, soy lo que queda de ella, querido. Desde que conocí a Tallulah siempre tenía un cigarro en una mano y un vaso de bourbon en la otra. Con las dos manos ocupadas, Tallulah necesitaba mucha ayuda para mantener su vida en orden. George Hyland fue un buen amigo de Tallulah en sus últimos años. Se llamaba a sí misma la mujer más vaga del mundo, y lo era. Decía que había un término para ello, agresfobia, un odio enfermizo al trabajo. Tallulah se rodeó de jóvenes a los que llamaba sus caddies. Tallulah siempre tenía un caddy alrededor, que era uno de los chicos que se ocupaban de sus necesidades. Eran jóvenes homosexuales adorables, que le servían las copas o le arropaban en la cama. Por suerte, una noche había un caddy cerca para darse cuenta de la tragedia que sufrió una de las queridas mascotas de Tallulah. En la época en la que bebía muchísimo y fumaba en la cama, una de sus malteses, Dolores, se incendió. Ted Hook entró en la habitación y Dolores estaba echando humo. Ted le dijo, despierta, Dolores está ardiendo. Y Tallulah le dijo, por el amor de Dios, sácala de aquí, querido. Y volvió a dormirse. En 1967, Tallulah, con 65 años y una salud precaria, representó su último papel en televisión en la serie Batman, con Adam West. Tallulah atracaba bancos interpretando a una supervillana llamada la Viuda Negra. Era un mito, y había caído en la trampa. Era perfecta para el personaje. Y lo bordó. Interpretó a Tallulah y ellos querían que la interpretara de aquella manera. Formaba parte del trato y estuvo genial. Por desgracia, la brillante estrella de Tallulah estaba a punto de apagarse. Había un brote de gripe en la zona. Ella tenía un enfisema y a raíz de ese enfisema se le manifestó una neumonía. Nos dejó a los 66 años. Murió de neumonía el 12 de diciembre de 1968. Sus propios sentimientos acerca de la muerte se asemejaban a los de un personaje al que una vez interpretó en el escenario. Su nombre, Mitty Purvis. Dijo, cuando me vaya, quiero que me lloren durante semanas. Quiero que una de esas estrellas se apague y no vuelva a brillar. Quiero que me echen de menos. La quería mucho, mucho, y la echo de menos a diario. Tallulah era un fenómeno de la naturaleza de los que no aparecen con mucha frecuencia y cuando lo hacen, nunca vuelve a haber otro igual. Katharine Hepburn adoraba a Tallulah y le dijo, lo más característico de Tallulah es que siempre trató de no decepcionar a nadie. Nunca lo hizo. Una cosa hay que reconocer. Ella jugó con sus propias reglas en la época en la que se esperaba que las mujeres se comportaran como damas. Y nos enseñó cómo debía comportarse una dama. Soy AJ Benza, les espero en el próximo programa para conocer la otra cara del Paseo de la Fama.
This is really the most frightening experience. At least on the stage, I know what I'm going to say and do. How well I do it is a different question, but I don't know what you're going to ask me then. De cierto modo, eso me fascinaba. Soy AJ Benza. Acompáñennos por la extravagante vida de Tallulah Bankhead. Si lo que buscan es escándalo, no se muevan porque Tallulah escribió el libro. Tallulah se ganó la reputación de chica mala siendo adulta, pero nadie dudó nunca de su pedigrí. Antes de pasar a capítulos más escandalosos de su historia, demos un rápido repaso al distinguido árbol genealógico de Tallulah y a su tristemente... Franklin. Hoy en Misterios y Escándalos conoceremos a una de las mujeres más destacadas y liberales de la historia del mundo del espectáculo. I may be wildly optimistic. I would say that I was divinely impossible. Se la identificaba inmediatamente. De hecho, podías referirte a ella solo por su nombre de pila, Tallulah. Claramente tenía cierta reputación y yo era consciente de ello. Fue su modo de vida, desmedido y libertino, lo que la hizo famosa. Bebía, fumaba, era mal hablada y se acostaba con cualquiera. Resulta difícil de creer que Tallulah fuera también una auténtica aristócrata sureña, proveniente de una ilustre familia de Alabama. Sin embargo, Tallulah era cualquier cosa menos una dama recatada y gentil. En la aduana, el inspector de aduanas le preguntó, ¿tiene algo que declarar, señorita Bankhead? Ella dijo, A great many things have been said about Miss Tallulah Bankhead, but two things certainly can be said. One, that she is a superb actress, and two, that she is a personality that no one can ignore. Durante décadas, Tallulah Bankhead fue uno de los personajes más famosos del mundo del espectáculo. Sí, era actriz, pero sus actuaciones más memorables no se vieron nunca en un escenario ni en una película. bueno, son las pastillas y el chocolate de costumbre. Ellos se echaron a reír. Lo cierto es que llevaba pastillas y hachís. Ella decía, bueno, hay tres cosas que nunca he sabido hacer y son levantarme por la mañana, acostarme por la noche y ligar. Hubo una época en que todas las frases ingeniosas que se oían se las atribuían a Tallulah, a Dorothy Parker o a Benjamin